La clase pasada empezamos a desarrollar lo que iba a ser la teoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Dando las definiciones principales, aunque se dieron cuenta, bueno, más bien resaltamos el hecho de que no estamos dando la definición formal de conjunto y el punto por el cual no dimos de la definición formal de conjunto son dos. Una, dar la definición formal del objeto que se estudia. Técnicamente es imposible para todas las ciencias, ¿de acuerdo? Em, por ejemplo, en el caso de la física y la química que estudian la materia y la energía, ¿de acuerdo? La química estudia sus transformaciones, la física solamente los fenómenos que le involucran sin la transformación, pero en ambos casos, el objeto de estudio, que es la materia y la energía, no tienen una definición, tienen o existe una definición lo suficientemente precisa para el conjunto de conocimientos que se tiene. Sin embargo, se acepta que no es exactamente lo que se busca. ¿Sale? Por ejemplo, la materia, si ustedes recuerdan cómo la tienen definida, o espero que recuerden esa definición de preparatoria, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esa fue la definición que nos dieron, ¿de acuerdo? Pero resulta que el espacio que ocupa un cuerpo, pues es el volumen. Entonces, se termina definiendo la materia a través de una de sus propiedades. No se dice qué es la materia, se enuncia una de sus propiedades para decir, bueno, si algo tiene esta propiedad, entonces eso es materia, pero no se define la materia como tal. Es como si agarraran su diccionario de esos pequeñitos de primaria y buscaran, no sé, la palabra fluido. Así, ¿qué es un fluido? Entonces llegan, agarran su diccionario, lo abren. Fluido, dícese de aquel cuerpo que tiene la capacidad de fluir. Bueno, pues busquemos la palabra fluir, ¿no? Porque pues, de fluido, su propiedad es el fluir. Uno busca la palabra fluir, encuentra la palabra fluir, y lo que dice es fluir, propiedad de los fluidos. Y lo que estás obteniendo pues, es una definición cíclica de tu objeto de estudio, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado dices, pues tengo la materia, y la materia la definimos a través del volumen, ¿sale? ¿Y qué es el volumen? Pues una propiedad de la materia. Lo mismo sucede con otros. Estamos dando una definición cíclica porque no somos capaces de dar una definición precisa y exacta de lo que englobe materia. Es exclusivo de la física, la química y las matemáticas, la definición formal y básica de las cosas. No, también sucede, por ejemplo, en la biología. Si no, pregúntenle a un biólogo qué es la vida y les va a decir que pues tienen idea de las características de que debe de cumplir un ser vivo, pero no son capaces de definir la, la vida. Luego entonces lo que quiero llegar es, dimos unas definiciones intuitivas, ¿sale? Porque eh, es fácil entender la idea intuitiva de las cosas. Tú puedes en lo general ver algo y ser capaz de discernir si está vivo o no, ¿sale? Si es materia o no, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, en teoría de conjuntos, la definición no formal de conjunto, pues nos permite discernir si es un conjunto o no, y simplemente es una colección de objetos, ¿de acuerdo? Donde nos restringiremos a nuestro conjunto universo. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que hablemos será sobre el conjunto universo, ¿de acuerdo? Em,
Entonces, pues lo que hemos dado es una definición no formal, muy intuitiva. Y la otra es que dar una definición lo más formal posible de conjuntos involucra que nosotros ya tuvimos ya tuvimos una aproximación lo suficientemente fuerte como para poder comprender la definición de conjunto lo más precisa posible. Lo mismo sucede igual en todas las áreas, ¿de acuerdo? Para definir qué es vida, un biólogo debe pasar varios semestres antes de decir, bueno, y estas son las características de los seres vivos porque pues, es lo que sabe. Y también en física, bueno, la energía es esto, pues, porque esto es ya hasta este momento y con todos los cursos que llevamos es esto, ¿de acuerdo? Y entonces la sociología estudia esto, porque pues, después de aventarnos 4 años estudiando sociología, esto es lo que sabemos. Obviamente ustedes no se van a dedicar a hacer teoría de conjuntos a profundidad, entonces con la idea intuitiva nos basta. Pero estamos tratando de hacer lo más, eh, lo más rigurosos posible para que podamos comunicarnos con cualquier persona. ¿De acuerdo? Bien, recordando lo que hicimos en la parte de lógica, empezamos con algunas definiciones, ¿sale? Empezamos con algo de lenguaje y después pasamos a los axiomas para hacer la construcción. Bueno, nosotros ya dimos algunas definiciones, dimos algo del lenguaje, ¿sale? Ya sabemos que es un conjunto, ya sabemos que es un elemento, ya sabemos si el elemento pertenece al conjunto o no. También definimos el conjunto que es el que nos vamos a restringir, que es el universo. Entonces es momento de pasar a los axiomas. Esas verdades que vamos a considerar evidentes, ¿de acuerdo? ¿Sale? Que nos van a permitir construir toda la teoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a trabajar con ellos. Y empezamos con el axioma 1. Este axioma se va a llamar axioma de extensionalidad. ¿De acuerdo? Dice, dos conjuntos son iguales. Entonces, dos conjuntos son iguales. Sí y solo sí. ¿Sale? Tienen exactamente los mismos elementos. ¿De acuerdo? Es decir, tú sabes que dos conjuntos son iguales, entonces tienen los mismos elementos. Tienes dos conjuntos que tienen exactamente los mismos elementos, entonces son iguales. ¿De acuerdo? Em, basados en la teoría que hemos desarrollado, tratamos de escribirlo un poquito más como sentencia lógica, como sería eso. Es decir, si A y B son dos conjuntos, ¿sale? A es igual a B, sí, solo sí, eso significa que son intercambiables, ¿de acuerdo? O reemplazables. Si para todo X que está en el universo, ¿sale? X está en A, sí, solo sí, X está en B, ¿de acuerdo? Aquí me gustaría resaltar esta notación para que lo repasemos con lo de la clase pasada. Estamos utilizando un cuantificador que es para todo X. No estamos indicando el conjunto al que pertenece. Entonces, lo que estamos suponiendo de manera implícita es que este X se encuentra en el universo.
¿Quién es el universo? En estos momentos, pues, lo que es el universo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros definimos el universo, entonces pasaremos a un área específica del estudio, ¿de acuerdo? Estaremos dentro de una ciencia. En estos momentos solamente tendremos una idea vaga del universo refiriéndose a aquellos objetos que nos interesa estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente estamos diciendo que para todos los elementos del universo, ¿sale? Esta proposición, ¿sale? La clase pasada vimos que tenemos este cuantificador, entonces la proposición que escribiéramos después de él se tiene verdadera. Es decir, si X está en A, entonces X está en B, o X está en B, entonces X está en A. Recuerden que esto es una tautología. Significa que es siempre cierta, ¿de acuerdo? Bueno, pues además, ¿sale? Si se tiene que este es verdadero, este tiene que ser verdadero. Es decir, si X está en A, entonces está en B. Y si X está en B, entonces está en A. ¿Vale? Es decir, tiene que estar en ambos conjuntos al mismo tiempo. Bueno, pues el que esté en ambos conjuntos al mismo tiempo, todos los X que estén en A están en B y los que están en B están en A, significa, ¿sale?, que los conjuntos son iguales. Es decir, es darle demasiadas vueltas para decir que los elementos que tienen son los mismos, ¿de acuerdo? Pero ese darle demasiadas vueltas es para evitar ambigüedades. ¿Sale? Ok. Axioma 2. Axioma del conjunto vacío. Existe un conjunto sin elementos. Aquí, si quieren, podemos hacer esto para indicar que aquí se termina la expresión de esto y para indicar que esta frase pues ya no tiene nada que ver con el primer axioma. Se puede hacer, es decir, nada más es para indicar que hay una separación. Y tenemos un segundo axioma, axioma del conjunto vacío. Existe un conjunto sin elementos. Es decir, existe un conjunto que vamos a denotarlo con esto. Hagan de cuenta como un cero y luego cancelado con una línea que lo atraviesa. ¿Sale? Este simbolito que estamos utilizando aquí es una forma de decir tal que. También se pueden utilizar 2 puntos, ¿de acuerdo? 2 puntos también va a significar tal que, ¿de acuerdo? O también hay otros que utilizan una línea para separar una frase de otra. Nosotros en algunas ocasiones utilizaremos esta y en otros utilizaremos los 2 puntos. ¿Sale? Bueno, esta línea es como una curva y luego le pone una rayita en medio. ¿De acuerdo? Algo así. Tal que existe phi tal que para todo X, cuantificador, luego propiedad. Para todo X es cierto que X no está en phi. Es decir, todos los elementos del universo no están aquí. ¿De acuerdo? Ok. Esta es igual una forma muy, muy rebuscada para decir, oye, existe un conjunto sin elementos. Ahora, la necesidad de este axioma son varias. Pero una de las consecuencias es que contradice
bueno, no contradicen intuitivamente o es antinatural el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Porque estás hablando de un conjunto que no tiene elementos cuando la idea intuitiva es que los conjuntos tienen elementos. ¿De acuerdo? O sea, de manera intuitiva es como que no tiene sentido mucho este axioma. Es muy necesario, ¿de acuerdo? Pero la idea del vacío, ¿sale? Es relativamente compleja. Tan es así que muchas sociedades no desarrollaron la idea del vacío ni del cero hasta muy avanzadas. El cero es antinatural, el vacío es antiintuitivo, ¿de acuerdo? Si tú a alguien le preguntas, oye, eh, ¿cuántos hermanos tienes? Generalmente te van a decir el número. ¿Sale? 5, 3, 2, tengo un hermano, ¿sale? Pero si no tiene hermanos, en lugar de decirte tengo 0 hermanos, te va a decir no, no tengo hermanos. No te dice un número, ¿sale? Te niega la existencia de sus hermanos. Entonces el 0 junto con el vacío son contraintuitivos. Sin embargo, este axioma nos habla de que debemos aceptar la idea de este tipo de conjuntos. ¿Sale? Ok. Ese está bien entretenido. Porque se van a dar cuenta que es una forma muy rebuscada de hacer esto. Axioma 3. Axioma del subconjunto. Sea P una propiedad. Es decir, dado un elemento, puede ser verdadero o falso. ¿De acuerdo? Para todo conjunto A, existe un conjunto S, conjunto S, que consiste de todos los elementos en A, ¿sale? Tal que la propiedad, aquí creo que valdría la pena borrar un poco, de todos los elementos X que están en A, tal que P de X, ¿sale? Es verdadera. A ver. Este axioma lo que te dice es que tomas una propiedad y un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces ahí puedes sacar otro conjunto que toma los elementos donde esta propiedad es verdadera. Es decir, en notación lógica esto significa lo siguiente. Es decir, para todo conjunto A, ¿de acuerdo? Existe un conjunto S tal que para todo X, ¿sale? X pertenece al conjunto S si solo si X está en A y P de X es verdadera. ¿De acuerdo? Si esto es verdadero, entonces está en S. ¿Qué tratamos de decir? Lo que estamos diciendo es que S es un conjunto que tiene elementos de A que cumplen con alguna propiedad. ¿Sale?
¿Qué propiedad? Puede ser que simplemente estén en S. Pero es decir, estamos tomando elementos que solamente se encuentran en A. ¿Sale? Están en el universo, sí, pero de esos hay algunos que están en A y de esos que están en A, ¿sale? Algunos de esos están en S. ¿Sale? Con lo que diremos que S es un subconjunto de A y escribiremos S subconjunto de A. Aquí, por cierto, se me olvidó esto. ¿Sale? ¿Está siendo muy rebuscado? Sí. Es decir, eso lo que nos está diciendo es que ese subconjunto de A, si todos los elementos de ese están en A, que esa es la definición más tradicional. ¿De acuerdo? Ok. También esto nos da otra consecuencia. Observación. Y aquí vamos a hacer una prueba lógica. ¿De acuerdo? ¿Sale? Esta es nuestra premisa. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, tenemos dos premisas. ¿De acuerdo? Estas dos. Entonces, lo que sigue después de un par de premisas es empezar a hacer subpruebas o empezar a sacar elementos. Hacer pequeñas demostraciones o utilizar axiomas para ir construyendo una demostración. ¿Sale? Si esto es cierto, entonces para toda X que está en A, X está en B. ¿Sale? Utilizando esta. ¿Por qué? Por A subconjunto de B. Por la definición, ¿de acuerdo? Cambien aquí a S, cambien aquí a B, entonces todo X que está en B, está en A. Ya. Ok. Además, para toda X que está en B, X está en A. ¿Sale? Esta es el cuantificador y este es la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por qué? Porque B es subconjunto de A. ¿Sale? Entonces, para todo X, X está en A implica que X está en B. Entonces, la consecuencia lógica es de aquí, ¿de acuerdo? Que si está en A, está en B. Y para todo X, el que X esté en B implica que X está en A. Por la de aquí abajo, ¿de acuerdo? Como esto se cumple, esto se tiene. ¿Sale? Así, aplicando la equivalencia
material. ¿Qué nos dice la equivalencia material? Nos dice que P entonces Q y Q entonces P se puede reemplazar por P si solo sé Q. Tengo esta sería P y esta sería Q. Entonces, lo que podemos concluir es que para todo X, X está en A, si solo si, X está en B. ¿De acuerdo? Oiga, profe, Mándeme. ¿qué significa esa como tipo V al revés? Es un cuantificador que vimos en la clase pasada y significa para todo. Es que no me acuerdo, Josu. No Bueno, se gracias, preocupe. profe. Para todo. Y lo que significa es que para todo este elemento, esta propiedad es cierta. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sí, es nada más irse acostumbrando al lenguaje. Entonces, para todo elemento que está en A, esta propiedad es cierta. Para todo elemento que está en B, esta propiedad es cierta. Entonces, para todo X, esto es cierto. Para todo X, esto es cierto. Aprovechando la equivalencia material, podemos reemplazar estas dos por esto. ¿De acuerdo? Y para concluir, ¿sale? Por el axioma 1, si esto es cierto, entonces A es igual a B. Porque lo que te dice es que si X está en A, sí, solo si X está en B. X está en A, sí, solo si X está en B, lo puedes reemplazar por A igual a B. ¿Sale? En resumen, tenemos nuestro primer teorema. A es igual a B, sí, solo sí. A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. ¿De acuerdo? Si si dos conjuntos son iguales, tú puedes asegurar que el primero es subconjunto del segundo y el segundo es subconjunto del primero. Pero en realidad, este teorema es para usarse al revés. Tú quieres verificar que dos conjuntos son iguales, primero demuestras que uno es subconjunto del otro y después demuestras que el segundo es subconjunto del primero. Si estas dos se cumplen, concluyes que son iguales. Este teorema generalmente se utiliza en este sentido. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a tomarnos una pausa porque estoy seguro que ya les está doliendo la cabeza. Entonces vamos a detenernos unos minutos.